Okay, thank you for putting up with my Spanish. If you were here a few weeks ago, we had Ryan speak to this crowd, and it was a great time. I came to the 11 o'clock service, and Ryan spoke on being unified, being together. Gracias por estar aquí con nosotros. Si estuvieron aquí hace un par de semanas, el pastor Ryan del colegio estuvo aquí con nosotros para hablar acerca de la unidad. And this message is so true. If you've been with us the past few weeks, we've been studying 2 Corinthians, we've been looking at Galatians, and one of the big themes of the early church, of what Paul talked about, was unity, this idea of unity, being together. Y si han estado aquí con nosotros las últimas 2 semanas, hemos estado viendo una serie en 2 de Corintios, pero también cuando Ryan habló de Gálatas capítulo 2 y habló de la importancia que tiene la unidad. And there's a popular saying in English, I don't know if they have it in Spanish, but the saying is that variety is the spice of life. Meaning, go ahead. Hay un dicho en inglés que dice que la variedad es la especie, the spice of what? Life. Oh, la especie de la vida, es lo que le trae sabor a la vida. Mm-hmm. And the meaning of this is that we're all different. We have different likes, we have different dislikes, we like things that we have different things we like to eat, things we like to do. We're all a little bit different, but despite our differences, God calls us to be united. Y que seamos tan diferentes, que tengamos diferentes gustos, es algo bueno porque de cualquier manera es algo que Dios quiere usar. But as I said, we're all different. It's part of being human. Pero como dije, es bueno que seamos diferentes porque es parte de ser humanos. So last year when I was living in Madrid, I got to go to a couple football games. Así es de que cuando estuve en Madrid el año pasado, tuve la oportunidad de ir a un par de juegos de soccer. And I got to see Lionel Messi and a lot of the big names in football. Y tuve la oportunidad de ir a ver a Lionel Messi y algunos personajes grandes del fútbol soccer. But if you don't like Lionel Messi, you don't care. Pero si no te gusta Lionel Messi, entonces no te importaría ir a ver uno de esos juegos. And what's wrong with you? So, Y tienes un problema si no te gusta Lionel Messi. he scores the best goals. And speaking of goals, like I said, I work with high schoolers. Y hablando de metas, yo les quiero decir que yo trabajo con estudiantes de high school. And from a young age, high school students are taught, what are you going to be? What are you going to achieve? What do you want to do? Y desde que son chicos tratamos de motivar a los muchachos a que piensen qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a lograr con tu vida. Because I think we all want to be the best. We all want to be successful. We all want to have something that we have achieved. It's part of being human. Y estos muchachitos tienen esa manera de pensar porque en realidad todos queremos tener éxito, todos queremos salir adelante. But while I think it's part of being human, the human experience, I actually think that it's part of our sin nature, the part of us that's fallen. Pero también, a pesar de que es algo que de alguna manera está en nosotros, también algunas veces está corrompido por nuestra naturaleza de pecado. People's goal in life might be to have the best life possible, and there's nothing wrong with that. But however, what if our focus was, instead of our own success, the success of someone else? Muchas veces nosotros estamos tan enfocados en querer salir adelante, en tener éxito, pero no nos ponemos a pensar que también debemos de buscar el éxito de otras personas a nuestro alrededor. What if I was to give up my status, my success, for the sake of someone else? What if I was just to be a follower of Jesus? Entonces imagínense si yo dejara de pensar en mi propio éxito y empezara a pensar en las demás personas, empezara a pensar en la agenda del Señor Jesús. And the church in Philippi that we're going to study today dealt with this, with people who were after their own success. Y la iglesia de Filipo, la iglesia a la cual se le escribió esta carta de Filipenses, era una iglesia que estaba muy enfocada en su propio éxito. And so we're going to look today at this church, and Paul is going to lay out a way for us to move forward that is so much better. Así es de que el día de hoy vamos a estar observando cómo el apóstol Pablo nos hace saber que hay una mejor manera de vivir. We're going to look at a story of Jesus, and Paul's going to call us to be one. He's going to call us to be united. Mientras vemos la historia de Jesús, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo en esta carta nos habla acerca de lo importante que es la unidad. And what we're going to see today is that the key to unity
is indeed humility. Y lo que vamos a ver el día de hoy es que el punto principal en nuestro mensaje es que la clave de la unidad es la humildad. And so if you have your Bibles, we're going to look at this issue in the book of Philippians chapter 2. Así es de que si tienen su Biblia, ábranla por favor en Filipenses capítulo 2. And the early church dealt with a lot of issues surrounding unity, how to achieve unity. So we're going to look at that today. La iglesia del primer siglo estuvo lidiando muchísimo con esto, con ver cómo lograr tener unidad. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. And the first word in the scriptures is por tanto. In English, therefore. Y la primera palabra que encontramos en este pasaje es por tanto. So let me give you a little context of what was happening in the church in Philippi. Así es de que permítanme darles un breve contexto de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Filipo. If you look back a few verses, Paul's going to tell these Philippians to live a life worthy of the gospel. He's going to tell them to stand firm in one spirit, to strive together in faith. Si queremos observar un poquito lo que está sucediendo aquí, el apóstol Pablo les está diciendo a los filipenses que ellos deben de estar enfocados en seguir al Señor. So they're struggling, and Paul's going to come alongside them, and he's going to say this in verse 1. Y entonces el apóstol Pablo les dice lo siguiente en el versículo 1. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún efecto entrañable. Read 2 too. Ok, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. So Paul starts off talking about this struggle that we go through, the struggle of life, and he points us to Jesus. Así es que el apóstol Pablo nos habla de la lucha que hay en nuestra vida y nos apunta a Cristo Jesús. Because I don't know about you, but I go through hard things in life, and I think all of us at some point, if you aren't struggling now, you will struggle in the future. Yo no sé tú, pero yo paso por momentos difíciles en mi vida y creo que la mayoría de nosotros en algún punto pasamos por situaciones difíciles. We all struggle. We all go through hard things. And so Paul is going to point to what we have in Jesus. Todos pasamos por momentos difíciles y el apóstol Pablo nos quiere decir cómo debemos de vivir ahora que estamos en el Señor. He says if we have any encouragement, Dice que si tenemos algún estímulo de unión con Cristo, algún consuelo, if we have any comfort, any sharing in the Spirit, any tenderness and compassion, then make my joy complete. algún compañerismo en el espíritu, algún efecto entrañable, llénenme de alegría. And so my question for us is, do we have these things? Ahora mi pregunta es, ¿tenemos esto en nuestras vidas? Do you have any encouragement from being united to the Lord? Do you have any comfort? Do you have any experience of God's love which we share together? ¿Tienes motivación para estar unido? ¿Tienes el deseo de experimentar la unidad como parte de la iglesia? And this is so important for us as a church because ultimately, if we're going to achieve unity, Y esto es muy importante para nosotros porque al final si queremos lograr unidad, we have to unify around Jesus. tenemos que estar unidos alrededor de Jesús. We unify around the shared experience that Jesus, He saved me. Nos unificamos cuando podemos nosotros valorar que tenemos las mismas experiencias. El Señor nos ha salvado. In the midst of my suffering, in the midst of my pain, Jesus, He's my encourager, He's my comforter, He is my everything. Y que en el medio de nuestro dolor, de nuestra aflicción, Jesús es nuestra fortaleza, Jesús es nuestra ayuda, Jesús es quien nos motiva a seguir adelante. And so we unify around this experience that each and every one of us, we are so deeply loved by Así es de God. que todos y cada uno de nosotros tenemos en común que somos grandemente amados por Dios. And so we unify around Por Jesus. eso estamos unidos alrededor de la persona de Jesús. And ultimately, that's the goal of the church. The goal of the church is to unify around Jesus, to draw closer to Jesus. Y al final esa debe de ser la meta de la iglesia, estar unidos alrededor de la persona de Jesús. And I don't know if you've ever seen like a funnel, but you know, I have to change my oil every once in a while. And when I change my oil, I use a funnel. Yo no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver un embudo, pero siempre que voy a cambiar el aceite, yo uso uno. And so when you have a funnel, we start off wide, and yet we draw closer
to Jesus. And that's kind of how it works with the church. As we draw closer to Jesus, we actually draw closer to one another. De esa manera, así como el embudo tiene una apertura grande, así tal vez podemos empezar. Todos somos distintos, pero nos vamos unificando cada vez más en el Señor. And so unity is going to come through humility because we have to draw closer to Jesus. And as we draw closer to Jesus, we become more humble. The key is absolutely humility. La unidad de verdad va a resultar por nuestra humildad. Si buscamos al Señor, vamos a ser más humildes. Nos vamos a interesar más por las demás personas. Esa va a ser la clave, la humildad. So here's what Paul says, verse 3 and 4. Así es de que esto es lo que dice el apóstol Pablo en el That's fine. versículo I have- 3 y 4. I can read it. Dice lo siguiente. I have it too. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad considerarán a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. I don't need to translate that. Hey, there you go. So we do nothing out of selfish ambition or vain conceit. No hacemos nada por egoísmo. Selfish ambition is really the heart of our brokenness, our human fallenness. En realidad, cuando algunos de nosotros hacemos cosas por nuestro propio egoísmo, eso demuestra qué tan quebrados estamos. And in this self-interest, in this selfishness, we seek after what's best for us, and it dictates our behavior, and it actually draws us further away from one another. It dictates what we do, how we act. Cuando estamos enfocados en nosotros mismos, entonces empezamos a rechazar a las demás personas, empezamos a actuar de una manera egoísta. And that's what the world tells us, that we have to take what's ours. We have to get what is ours. Our entire economic system is built on getting what is ours, but that system is selfish ambition. Y el Señor nos hace saber que la manera como muchas veces pensamos está centrada en el egoísmo y nosotros, todo nuestro sistema económico está centrado en nosotros, en el individuo, cuando que debemos de empezar a pensar en los demás. If we watch TV, if we see how our kids act, if we look in our marriage, self-interest can a lot of times dictate what we do. Si vemos lo que sucede en la televisión, si vemos lo que sucede en nuestras vidas familiares, con nuestros hijos, en nuestros matrimonios, nos damos cuenta que por estar pensando siempre en nosotros, las situaciones se quebran. And this mindset actually goes directly against God, whose son Jesus came not to be served, but he actually came to serve. Y esa mentalidad va completamente contraria, es completamente contraria al Señor Jesús, que Él nos dice que nosotros somos llamados a servir. So Paul says, in humility, we value others above ourselves. Así es de que Pablo por eso dice que en humildad valoramos a las demás personas sobre nosotros. Selfish ambition is the heart of human fallenness, but humility is the heart of Jesus' redemption. El egoísmo en realidad refleja nuestra condición de pecado, mientras que la humildad refleja el trabajo del Señor en nuestras vidas. And humility, it doesn't make sense. It's not something that the world values. La humildad no tiene mucho sentido, no es algo que el mundo va a valorar. In Paul's context, in the first century, people saw humility as a weakness. Y en as a realidad character en el flaw. primer siglo, en el contexto del primer siglo, la gente miraba la humildad como debilidad. And yet Jesus comes and he's humble. And humility is at the heart of what Jesus did and at the heart of who we should be as people. Pero cuando viene el Señor, Él vive en humildad. Y el centro de su mensaje es humildad. El centro de sus acciones, todo lo que hace, muestra en humildad. If we're going to be a unified church, Si queremos ser una iglesia unificada, selfish ambition, looking after our own interests, seeking after glory that means nothing, nuestras ambiciones egoístas, buscar nuestro propio bien, todo eso no va a servir de nada si buscamos la unidad. they're sure things to erode trust within our body and erode relationship within the church. En realidad, esta clase de cosas, esa clase de búsqueda por lograr nuestro propio beneficio, lo único que hace es que afecta nuestra relación como iglesia. And the best way to safeguard against this is to become the church who God has called us to be a church that considers
one another's interest. Y la above our mejor own. manera de vencer esto es de ser la iglesia que el Señor nos ha llamado a ser. Una iglesia en la cual las personas a nuestro alrededor son más importantes. And I'm telling you that this is absolutely impossible without Jesus. Y les digo que esto es absolutamente imposible sin Jesús. And as a redeemed people, we have to consider and value others above ourselves. Pero esa es la cuestión que debemos nosotros de considerar. Tenemos que poner a las demás personas. Ahora que estamos en el Señor, tenemos que poner a las personas por encima de nosotros. And so the important question for us is, how do I do this? How do we do this? Y la pregunta es para nosotros, ¿cómo hacemos esto? Well, we have to follow the example of Tenemos Jesus. que seguir el ejemplo de Jesús. And here's what Paul says about the example of Jesus in Philippians chapter 2. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en el ejemplo que debemos de seguir de Jesús en Filipenses capítulo 2. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Yeah, we'll leave it. It's okay. Through Okay. it. Yeah. And how we interact with each other, we're meant to have the same mindset. The Cuando same mindset vamos a as tratar Jesus. con otras personas, tenemos que tener esta mentalidad. What was his mindset? How did Jesus think? La mentalidad de Jesús. ¿Cuál era la mentalidad de Jesús? ¿Cómo Jesús pensaba? Well, look at verse 6. It says, in the very nature of God, he did not consider equality with God something to be grasped. Mira cómo el Señor pensaba. Dice que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. He didn't use his status as God to his advantage. He didn't use it to take advantage of other people. No tomó su postura como Dios para tomar ventaja de las demás personas. Instead, he made himself nothing. En realidad Él se hizo poca cosa. He made himself a servant, Se hizo un siervo and he took on human flesh. y tomó forma de hombre. And we get to celebrate that this Christmas, that Jesus, instead of coming in glory the first time, he came as a servant humbly at the end. Y eso es lo que vamos a poder celebrar en Navidad, que cuando el Señor vino a este mundo, Él vino como un siervo para nosotros. And so we see what Jesus does. One of the ways that we follow Jesus is that when we look at his example as God, Jesus, he emptied himself. Así es de que nosotros, ahora que estamos en el Señor, nos podemos dar cuenta que Él actuó entregándose por completo, y es lo que nosotros debemos de estar dispuestos a hacer, aprender de su ejemplo. Jesús como Dios lo dio todo y nosotros debemos de estar dispuestos también. Yes, he gave everything. When it comes to status, when it comes to achievement, there's nothing that tops being God. Cuando viene a nuestra posición económica, cuando viene a nuestros logros, debemos de buscar parecernos a nuestro Señor y dar todo. He wholly empties himself. Instead of coming in the glory that he should have came in as a king, he empties himself, and while remaining holy God and holy human, he comes as a servant. Él vino como un siervo, a pesar de que Él pudo haber venido en toda su gloria. Él vino como un siervo. Él vino a servir a los demás. He comes as a person with no rights, no privileges, no advantages, but Él in vino como- servanthood to all. Él vino como una persona que no buscaba y que no tenía muchos derechos, muchos privilegios. Vino a haciendo todo eso para servir. And I think that this reveals who God really is. Y esto revela en gran manera quién es It Dios. reveals who God really is, that he pours himself out. He gives everything he can for the sake of you and for me. Así es Dios. Esto revela quién es Dios. Esto muestra quién es Dios. Él da todo para que nosotros podamos tener una relación con Él. And so for us to have the same mindset, we can't desire selfish ambition or vainglory, but instead we are going to have to sometimes take the role of a servant for the sake of others. Si queremos tener la misma mentalidad, entonces tenemos que buscar ser siervos de las demás personas en lugar de buscar servirnos a nosotros mismos. Jesus is born humbly to demonstrate who God is to us. And Jesus doesn't grasp at equality with God. Instead, he lays that down to show us how we truly live. Jesús
nació en humildad y Él vivió en humildad para mostrarnos verdaderamente cómo debemos de vivir. And in Jesus, as we see God pour himself out for the sake of others, he is going to call us to do the same thing for the sake of being united. Y así como el Señor vivió, es lo que Él nos va a exigir a nosotros, que vivamos en humildad, porque Él como hombre se humilló a sí mismo, y si nosotros así vivimos, vamos a poder demostrar quién es Él. Eso es lo que nos va a exigir Él a nosotros como su iglesia. And the good news for us is that we want to be united. There's no better way to be united as a church than drawing closer to Jesus, than acting like Jesus. Y la mejor manera para nosotros de estar unidos va a ser actuar como el Señor, aprender del Señor. So God pours himself out, Así es de que Dios lo dio todo. and he expects us to do the same. Y Él espera que nosotros estemos dispuestos a hacer lo mismo. And if you keep reading, it says that Jesus, being found in human likeness, he humbled himself by becoming obedient, even to death. Y si has leído lo que dice el pasaje y lo vamos a considerar, nos damos cuenta que Jesús se humilló completamente a sí mismo. I love that Paul writes that he humbled himself to the point to become obedient. He became obedient to the will of God. Lo que Pablo dice es que Jesús se humilló para ser humilde, para ser obediente, perdón. Se humilló para obedecer. And that obedience to God unifies us. It brings us together. Y cuando nosotros obedecemos al Señor, estamos más unidos. La humildad, la obediencia provoca que seamos más unidos. And I love that we see here that the one who is equal with God, who didn't consider equality with God something to be grasped at or to take advantage of, he actually reveals the truth about who God is. Y realmente nos revela la actitud del Señor, quién realmente es Dios, que Jesús por completo se entregó, se humilló a sí mismo para ser siervo nuestro. And here's the truth about who God is. God is love. Y esa es God la is verdad love. acerca de Dios. Dios es amor. He loves you and I. He loves us so much, not just to call us to take up our crosses and follow him, but he actually takes up his cross himself. Dios nos ama no solamente para invitarnos a tomar nuestra cruz y seguirle, sino Él nos ama de tal manera que Él mismo cargó su propia cruz. Jesus pays the ultimate price so that you and I can be unified as a church. Jesús pagó el precio para que tú y yo podamos estar unidos como iglesia. And if we're going to be unified, sometimes it's going to cost us something. Y si vamos a estar unidos, nos va a costar, algunas veces nos va a costar algo. To bring us together in Christ, it cost God everything. He had to send his own son. Para que podamos nosotros estar unidos con el Señor, le costó al Padre todo, le costó entregar a su Hijo Jesucristo por nosotros. There's a verse in Corinthians that talks about how the foolishness of God, or the foolishness of the cross, is what saves us. We look foolish to the world around us. Hay un versículo en Corintios que nos dice que la locura del evangelio es lo que nos salva, y esto fue lo que hizo Jesús. Él se humilló completamente opuesto a lo que pudiéramos pensar acerca de él venir en toda su gloria. And the cross is a contradiction to human wisdom, to human power. Él se humilló entregándose en una cruz, y la cruz es una contradicción al poder, es una contradicción a estar en preeminencia. That the Savior of the world, the King of the universe, would appear as a slave in order to bring home his children. El Salvador del mundo, el Rey de todo lo que existe, Él se humilló a sí mismo y se entregó por nosotros. Unity cost Jesus everything. Para que seamos su iglesia, para que estemos unidos, la unidad le costó un gran precio al Señor. He humbled himself so that we could humble ourselves and follow after him. Él se humilló a sí mismo para que nosotros podamos humillarnos también y poder seguirle a Él. As I was wrestling this week, I had to think about, what am I willing to give up? What is the price I'm willing to pay Mientras to be estaba unified? pensando en lo que iba a compartir esta semana, estaba pensando, ¿qué estoy dispuesto a rendir? ¿Qué estoy dispuesto a dar para promover la unidad en la iglesia? Because it cost Jesus everything. Porque me doy cuenta que al Señor le costó todo, It might cost me something. y a mí me va a costar algo seguramente. And so what does God do as a result of this? He exalts
Jesus. ¿Y qué es lo que Dios hizo como respuesta de la actitud del Señor de venir en humildad? Él exalta al Señor. So here's what Paul says in verses 9 through 11. Así es de que esto es lo que dice Pablo del versículo 9 al 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesus' humility resulted in vindication. La humildad del Señor resultó en gloria, resultó en Él recibir la gloria que merece. His humility bears great results. He brings everything under the banner of Christ and unifies it. Todo el Señor lo trajo, lo rindió por completo. Jesús rindió todo por completo y el Señor lo bendice. Christian faith, Christian life finds its central focus on Jesus' life, death, resurrection. And this is why Paul the Apostle in verse 21 of chapter 1, he says, "For me to live is Christ." Okay, that was a lot. Sorry, passion. Christian life, it finds its focus, it finds its center on Jesus' life, death, and resurrection. La vida cristiana se centra en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. And it's why Paul says, if you go a chapter before, Philippians chapter 1, verse 21 says, to live is Christ. Y por eso si vas a un capítulo antes, en el capítulo 1 de Filipenses, te vas a dar cuenta que dice, el vivir es Cristo. And the challenge for us is if we're going to be unified, Y el reto para nosotros es que si vamos a estar unidos, we're going to have to live like Jesus. vamos a tener que vivir como el Señor. We're going to have to live like Jesus. Vamos a tener que vivir como Jesús. And it's really hard Y es muy difícil, because none of us are perfect. porque ninguno de nosotros somos perfectos. And yet when we consider the interests, when we consider what others above ourselves, Y cuando consideramos nosotros a otros por encima de quienes somos, that's how we live like Jesus. eso es verdaderamente vivir como Jesús. The Son of Man did not come to be served, but to serve. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, Él vino a servir. He came to lay his life down as a ransom for many. Él vino a entregar su vida por rescate de muchos. The greatest among you will be your servant. La Escritura dice que el más grande entre nosotros va a ser el más siervo de todos. If you desire to be first, you will be last. Así es de que si quieres ser el primero, vas a ser el último. These are the sayings of Jesus. Estas son las palabras de Jesús. The true nature of God, the true nature of our calling is spelled out in this gospel of Jesus La Christ. naturaleza de Dios, la naturaleza de nuestro llamado está dicho en estas palabras que mencionamos. Where Jesus, who himself is God and equal with God, pours himself out in sacrificial love by taking the lowest place. Donde Jesús es Dios y Él se entrega a sí mismo, se humilla a sí mismo, tomando el lugar que a nosotros nos correspondía tomar. And his love for his creation finds its ultimate expression on his death on the cross. Y todo esto es la expresión de el amor del Señor. So Jesus paid the price Así es que Jesús pagó el precio so that we could be unified, para que nosotros pudiéramos estar unidos, so that we could come under the banner of Jesus and demonstrate humility para que to one pudiéramos another. venir debajo del lema del Señor Jesucristo y podamos promover la unidad. The key to unity La clave para la unidad is living like Jesus. es vivir como Jesús, Living like Jesus. vivir como Jesús. And when we follow his example, we pour ourselves out for the sake of others, and we look not only to our own interests, but that of others. Y cuando seguimos a Jesús, dejamos nosotros de ponernos primero para buscar el interés de los demás. I'll finish with this. I love one of Jesus' final prayers in the book of John, chapter 17. Voy a terminar con esto. Quiero mencionar las últimas palabras del Señor Jesucristo en el libro de Juan. Jesus is going to pray for everybody who would come to believe in him. Jesús va a orar por aquellos que van de creer en Él. Essentially, he prays for you and for me. Él básicamente está orando por ti y por mí. I'll read it in verse 17, or chapter 17, verse 20. Here's what he prays. Lo voy a leer en el capítulo 17 de Juan.
says, my prayer is not for them alone. Así es de que mi oración no es solamente por ellos. I pray also for those who will believe in me through their message, Hoy oro por aquellos que van a creer a través del mensaje de ellos. that all of them may be one. Que todos ellos sean uno. Father, just as you are in me and I am in you, Así como tú estás en mí, yo estoy en ti. may they also be in us so that the world may believe that you have sent me. Que ellos de esta manera puedan, que ellos de esta manera puedan vivir para que el mundo vea que tú me enviaste. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. Les doy la gloria que tú me has dado para que ellos puedan ser uno como tú y yo somos uno. I in them and you in me, Yo en ellos y tú en mí, so that they may be brought to complete unity. para que ellos experimenten, para que ellos vengan a la verdadera unidad. Then the world will know that you sent me Entonces el mundo verá y creerá que tú me has enviado and have loved them even as you have loved me. y que los has amado tanto como me has amado a mí. Of all the things that Jesus could have prayed, De todas las cosas que Jesús pudo haber orado, he doesn't pray that our theology would be right. Él no ora para que nuestra teología sea la correcta. He doesn't pray that we would be healthy and well. Él no ora para que seamos nosotros saludables y bien. He doesn't pray that we would get rich quick. Él no ora para que seamos ricos rápidamente. He prays that we be unified. Él ora para que estemos unidos. Of all the things he could have De prayed, todas las cosas por las que pudo él haber orado, he prays that we'd be unified. él ora para que estemos unidos. And our unity as a church, Y nuestra unidad como iglesia it enables a fractured and broken world to see the truth of the gospel. nos va a habilitar para que el mundo que está en quiebra vea la verdad del evangelio. And if we aren't unified, we're compromising the message of the gospel. Y si no estamos unidos, entonces estamos comprometiendo de una mala manera el mensaje del evangelio. So we absolutely have to be unified. Así es de que tenemos que absolutamente We estar unidos. absolutely have to be one. Tenemos que ser uno. We have to achieve unity Tenemos que buscar la unidad. because Jesus died for it. Porque Jesús murió por esa unidad. And so if we're going to achieve it, we have to live like Jesus. Así es que para lograrlo tenemos que vivir como Jesús. When he was insulted, when he was beaten, when he was ridiculed, Cuando él fue insultado, cuando él fue golpeado, cuando él fue ridiculizado, he doesn't call down fire. él no manda a pedir que descienda fuego del cielo. He forgives. Él perdona. Have you ever been talked down to, ¿Alguna vez te han ofendido, insulted? insultado? Forgive. Perdona. Have you ever had someone not thank you for something? Si alguna vez alguien no te ha dado las gracias por algo, Have you ever been offended? si te han ofendido, Most of us have. a muchos de nosotros nos ha sucedido. Which is why we have to have the same mindset as Christ Jesus. Por eso tenemos que tener la misma mentalidad del Señor Jesucristo. Who as God, he emptied himself, Quien es Dios y se entregó a sí mismo completamente. and as man, he humbled himself. Y como hombre se humilló a sí mismo. So let's follow hard after that. Así es de que vamos a seguir el ejemplo del Because Señor. when we follow Jesus, Porque cuando seguimos a Jesús, we come together nos unimos and we live for one another. y vivimos el uno para el otro. Amen. Let's pray. Amén. Vamos a orar.